¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo hacer el lavado y engrasado a tu carro. Para esto vamos a ocupar una hidrolavadora, una compresora de aire, también vamos a ocupar diésel y aceite quemado. Vamos a ocupar una pistola para lavar los motores, y si no tienes nada de esto en tu casa, puedes comprar solamente grasa blanca de litio para hacerlo de manera casera y que quede bien. Este video no es estrictamente del mantenimiento de este carro porque ya no trae graseras, ya no se le tiene que añadir a fuerzas grasa, pero tampoco impide que se le tenga que hacer el lavado y engrasado. Sería más por limpieza general del carro y sobre todo para evitar que se oxide el chasis, que se vaya acumulando el polvo y que los hules de la suspensión se vayan degradando. Se le echa normalmente diésel con aceite quemado. Normalmente sería partes iguales, pero pues ya dependerá qué porcentaje. El aceite quemado se esparce por todo el chasis y eso ayuda a que se evite la corrosión, que no se vaya oxidando. El aceite quemado no cuartea los hules. De hecho, cuando haces el cambio de aceite, le echas un poquito de aceite quemado o el aceite nuevo sobre el empaque del filtro de aceite. Entonces no tendría lógica pensar que el aceite cuartea los hules si de por sí haces eso con el aceite nuevo, con el filtro de aceite nuevo. Lo primero que tenemos que hacer es levantar el carro, ya sea con unas torres, unos ladrillos, tabiques, maderas o algo. Podríamos hacerlo también levantando nomás el carro y ponerle los tabiques abajo. También lo podríamos hacer así sin levantar el carro, pero es muy incómodo y no se puede hacer muy bien. Entonces es mejor levantarlo para que ya sea más fácil y sea más cómodo para ti. Ya que esté arriba lo echamos desengrasante mineral en algunas partes donde pueda estar más sucio de aceite o grasa o algo así. Ya que hayas dejado actuar el desengrasante el tiempo que sea necesario, pues el siguiente paso es lavar a presión con la hidrolavadora la parte de abajo, aunque también es el motor. Por eso ya está un video en el canal de cómo lavar el motor con hidrolavadora, y aquí es básicamente lo mismo que se hizo con el motor, es decir, lavarlo de un lado y barrer todo lo que se vea desde ese lado, desde ese ángulo, y ya que hayas lavado todo según tú, te volteas, te cambias de lugar y vuelves a lavar el mismo lado que ya habías lavado. Aunque pareciera que ya está limpio, te vas a sorprender cómo desde el otro lado donde no se había lavado, se alcanza a ver varios lugares donde está sucio todavía. Y nada más es pasarle el chorro de agua por todos lados, de la parte de enfrente, de abajo del motor, de parte de la cajuela, del lado de las tolvas, de parte de todos los lados, para que se vaya viendo ya parejo y limpio. Eso va a ayudar para que el siguiente paso agarre, para que el siguiente paso esté mejor hecho. Recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho, para que podamos seguir sacando los videos. Entonces, ya que hayas hecho este paso, ya todo va a ser un poco más sencillo. Si es que tienes la compresora y la pistola para lavar motores. Si no, no te preocupes, que más adelante vamos a ver otro método que pudieras usar sin necesidad de equipo. Para aplicar la mezcla, normalmente se ocupa un 50% de diésel y 50% de aceite quemado. En lo personal, a mí no me gusta esa mezcla porque se vuelve muy pegostiosa y se le pega mucho polvo. A mí me gusta más el 75% de diésel y solo un 25% de aceite quemado, es decir, 3/4 partes de diésel y solo 1/4 parte de aceite quemado, y así siento que se queda mejor, lubrica igual y no se le pega tanto polvo. Ya para su aplicación, pues conectas la compresora a la pistola para lavar motores y aplicas uniformemente por todos lados. Aquí en esta parte de las tolvas es importante que se eche el chorro hacia arriba, lo más hacia arriba que se pueda, para que pueda llegar la presión hasta la base de los amortiguadores, que también luego se reseca y empieza a rechinar. Y que pues al principio tendría que ser exactamente el mismo por todos lados como cuando vas lavando, es decir, aplicar todo parejo por donde se ve y por donde no se ve, y ya que hayas terminado avanzas y te cambias de lugar
y ya que estés en ese nuevo lugar, haces otra vez el lugar que ya habías hecho para que quede todo bien esparcido la mezcla por todos lados, por donde se ve y por donde no se ve. Y así tendrías que ir avanzando por todo el chasis, por todo el carro. Y ya para cuando llegues a la parte del motor, pues tendrías que hacerlo igual. Así en esta parte, cuando lo hago yo con el motor, no le sostengo, no le hago sostenidos para aplicar la mezcla, sino nada más así por partes como pausada. Y aún así ha quedado muy bien, entonces yo te recomiendo que lo hagas así. Pero si lo quieres hacer sostenido, pues es igual. Y aquí en esta parte vamos a ver lo que te digo de que avanzas parejo por todos lados. Y ya que hayas terminado, lo haces de otro lado, desde otro punto de vista, porque aquí se ve como ahí no está nada lubricado por la mezcla y aquí está todo normal donde ya había acabado. Y aquí se ve que no le ha tocado nada de la mezcla. Entonces por eso es importante hacerlo así como te digo, que lo hagas todo parejo y ya que hayas terminado por ese lado, lo hagas de otro punto de vista y te regreses por el punto que ya habías terminado según tú. Aquí se ve como falta la toma de aire que se me volvió a caer, pero ya voy a subir otro video sobre otra forma de pegarlo ahí para que quede más resistente, porque solo me duró 300.000 kilómetros. Para el motor no tapo nada, ni la computadora, ni compresor, ni nada. Solo le echo así sobre todo como si fuera el abrillantador o el hidratador de plástico. Ya pues tendrías que terminar todo el resto del carro de la misma forma. Y ahora que si no tienes la compresora ni la pistola para lavar los motores, aquí te dejo esta opción que sería mucho más económica. Vamos a ocupar grasa blanca de litio, que puede ser de cualquier marca. Es mejor que sea en Sprite para que sea más fácil de aplicar. También lo puedes ocupar de otra forma en otro estado, pero tendrías que ocupar alguna brocha para aplicarlo. Pero pues es mejor hacerlo que comprar una en Sprite para que sea más cómodo. Y pues esto es aplicarlo, rociarlo sobre o aplicarlo con la brocha como lo hayas conseguido sobre todo lo que sea hule, que sea parte de la suspensión como bujes o gomas de resorte o empaques, cubrepolvos o lo que sea. Aplicarlo igual como de manera pareja sobre un lado, te vas parejo, parejo, parejo y ya que hayas acabado desde ese punto de vista, te pones desde otro punto de vista y le echas sobre la parte que ya habías avanzado y vas a ver que todavía hay muchas partes donde no se ha cubierto por esta grasa blanca de litio. Esta grasa va a ayudar a que se humecte, a que dure más el hule y va a hacer una mejor función durante un mayor tiempo. Entonces esto es muy útil y solo sería sobre esas partes de hule o de plástico. Entonces así es como llegamos al final de este video. Recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video. El resultado es gratificante, se ve mejor, se está más limpio, se protege de la oxidación y se siente un poco más suave, es mucho mejor sentirlo así. Entonces ya que hayas terminado, si lo haces con la presión de la compresora y con el aceite y con el diésel, hay que volverlo a lavar porque luego a veces en que se queda un poco sucia la carrocería por el aceite. Entonces tendrías que hacerlo cada 6 meses. Se recomienda hacerlo cada 6 meses. En lo personal, por lo que es taxi, en el taxi lo hago cada 3 meses.